Bienvenidos a esta clase sobre Fichte. Antes de empezar con la exposición, quisiera responder a una pregunta que me formuló una compañera vuestra el otro día, a saber, ¿se puede ampliar el temario dado en clase por cuenta propia? Entiendo que se refiere a una ampliación cara al examen o al trabajo, y mi respuesta es muy sencilla. En el examen se puede y en el trabajo se debe. Aquellos que vayáis al examen porque no habéis aprobado o no habéis asistido a las clases prácticas, podéis, si conocéis más del tema de lo que yo he expuesto aquí en clase, responder a las preguntas que ahí se formulan con vuestro conocimiento particular. En caso del trabajo, se trata de una investigación propia en la que evidentemente tenéis que partir de lo expuesto en clase acerca del autor, ya sea para criticarlo, ya sea para ampliarlo, con lecturas y reflexiones propias, ¿de acuerdo? Conforme vaya avanzando el curso, yo expondré o mostraré modelos de trabajos y exámenes del curso pasado, que de todas formas están todos colgados en Internet. Una cosa que podría hacer, y que de hecho creo que voy a hacer a lo largo del curso, va a ser, al comienzo de cada clase, exponer cuáles son los libros que a mí me han servido a la hora de preparar las clases. Como ya he dicho, esto no es un curso ordinario, no simplemente estoy tirando de un manual preestablecido, sino que se trata de una investigación que yo aquí expongo, en muchas ocasiones por primera vez, ante un público, docto o menos docto, que tiene que juzgarlo. ¿Bien? De tal forma que para cada clase se podrían recomendar del orden de 20 o 30 libros que yo a lo largo de mi carrera pues, he ido leyendo, consultando, ¿bien? Pero para hacer la vida más fácil, simplemente voy a citar o a recomendar los libros más útiles o más importantes. Bien, respecto de Kant, que fue la última clase que dimos, yo recomendaría sobre todo dos libros. Martin Heidegger, Kant y el problema de la metafísica, y Peter Strawson, Los límites del sentido. Estos dos libros están traducidos al castellano, uno por Revista Occidente, luego Alianza Editorial, y el otro por Fondo de Cultura Económica. Se trata de una lectura analítica, la de Strawson, y continental, la de Heidegger, de Kant. Al final de la clase, si queréis, escribo en la pizarra los nombres. En esta ocasión, para Fichte, he traído estos libros. No sé si están en castellano, yo los he leído en alemán, italiano y francés. Supongo que algunos idiomas ustedes controlarán. Bueno, los tienen ahí. Simplemente pues tomen nota por si acaso quisieran ampliar el temario. El primer título se traduciría al castellano, que está en alemán, que supongo que es el más difícil, se traduciría al castellano algo así como la intuición primitiva de Fichte, ¿bien? O la idea primitiva de Fichte, la visión primitiva de Fichte, o fundamental. Sí. Bien, vamos a empezar entonces con Fichte, enlazando con lo que habíamos expuesto el otro día de Kant. Hablamos exclusivamente de la crítica de la razón pura, a pesar de que Kant es sobre todo conocido y sigue vigente a día de hoy por la crítica de la razón práctica, citada por Pablo Iglesias de manera memorable en una ocasión bajo el título de Ética de la razón pura. Y bien, fue a través de esa ética de la razón pura o crítica de la razón práctica que Kant también se dio a conocer en su época. La crítica de la razón pura, publicada en 1781, no fue leída prácticamente por nadie en su primera edición, y los pocos que la leyeron apenas la comprendieron o entendieron, de tal forma que Kant se vio obligado a escribir unos prolegómenos a la obra dura, tocha, a la cual quiso, por ejemplo, enfrentarse hasta en 6 ocasiones Herbert Spencer, diciendo que nunca llegó a pasar más allá de la estética trascendental. Pero este libro, Los Prolegómena, fue considerado por contra como excesivamente superficial, con lo cual Kant no alcanzó verdaderamente gran relevancia hasta la segunda edición de la crítica de la razón pura, que es la única que consultaban los idealistas alemanes, que empezamos a exponer a partir de ahora, Fichte, Schelling, Hegel. Fue en el contexto de la llamada disputa del espinozismo o del panteísmo en Alemania que Kant alcanzó cierta importancia filosófica que hasta entonces no se le había reconocido. ¿En qué consiste esta Pantheismus-Streit o Spinozismus-Streit, la disputa del espinozismo o del panteísmo? Bueno, consiste básicamente en un diálogo, una conversación entre Jacob y Lessing. Lessing, del que ya hablé en el curso pasado, es el fundador del Teatro de Hamburgo y en buena medida el que independizó culturalmente a Alemania respecto de Francia, mientras que Jacobi es el padre del fideísmo, entendido como la creencia irracional en Dios. La teoría de Jacobi era básicamente que la razón conduce inexorablemente al materialismo y al ateísmo, y por ese motivo hay que ponerla entre paréntesis y realizar un salto de fe, creyendo en Dios de manera irracional,
un poco a la manera de Tertuliano, creo porque es absurdo, o posteriormente de Kierkegaard, ¿bien?, el absurdo como principio teológico fundamental, contra todo raciocinio, toda argumentación, de tal forma que no sería necesario demostrar la existencia de Dios. Es más, toda demostración de la existencia de Dios conduce en última instancia al ateísmo, porque es imposible realizar tal cosa. Lessing, por su parte, declaró o confesó a Jacobi, pocos meses antes de morir, que él no creía en otra filosofía que no fuera la de Spinoza. Spinoza era entonces un filósofo bastante odiado, considerado como el filósofo ateo por excelencia, aquel que había reducido a Dios a la mera naturaleza, privándole de su intelecto y de su voluntad. Dios no sería sino la forma necesaria en que la naturaleza se despliega a través de sus atributos y sus modos, de tal forma que Dios y el mundo serían lo mismo. Esta es una posición que, conforme ha ido variando el tiempo, pues se ha calificado de panteísta, de atea o de materialista. Muchos creen que, bueno, no es que se crea así, es que Einstein lo reconoció explícitamente, que él creía en el Dios de Spinoza. Y el Dios de Spinoza es un Dios bastante para los científicos, entre comillas, ¿no? Bien, entonces, la disputa del spinocismo, el ateísmo, comienza en 1785, año en que Jacobi publica el libro sobre la doctrina de Spinoza, en la que expone su doctrina, a saber, la que ya previamente he dicho, la racionalidad conduce inexorablemente al ateísmo. Hay que poner la razón entre paréntesis para realizar un salto de fe que nos lleve a una creencia. Jacobi define creencia como el estado cognitivo en el que uno se encuentra cuando se enfrenta a un hecho del que no puede dudar, pero que sin embargo tampoco puede explicar. Esa sería la diferencia principal entre conocer y creer. Cuando alguien conoce algo, es capaz de demostrar la verdad de ese conocimiento, mientras que la creencia sería simplemente el contacto con un hecho positivo que no se puede explicar. La creencia, por lo tanto, sería sinónimo de creencia religiosa. Se puede decir que esa terminología es una terminología que hemos heredado. De hecho, a día de hoy, cuando se habla de las creencias en general, se suele hablar de las creencias religiosas. Bien, la doctrina, por lo tanto, de Jacobi, en ese libro sobre la doctrina de Spinoza, es que la Ilustración en su conjunto, y Lessing en concreto como miembro más egregio de la Ilustración alemana, conduciría inexorablemente a una racionalidad privada de todo sentimiento y de toda fidelidad a Dios. De tal forma que habría que poner entre paréntesis, tarará, tarará. Bien, como veis, aquí se encuentra la primera exageración propia del prerromanticismo, conocido en Alemania como Sturm und Drang. Es el romanticismo el que crea el mito de la Ilustración como una ilustración que tan solo valoraría la razón por encima de la emoción, la pasión o el sentimiento. Esto es falso de toda falsedad. Basta con acudir a un filósofo tan ilustrado como es Hume, la base de la Ilustración escocesa, para darse cuenta que Hume dice que la razón tan solo puede y debe ser esclava de las pasiones. No obstante, este fue el libro que inició la disputa en 1785 sobre la doctrina de Spinoza, al que contestó Moses Mendelssohn, un filósofo judío que vivía en Berlín, quien replicó que no había ninguna diferencia en realidad entre el teísmo y el panteísmo, y que esa equiparación que hacían los filósofos prerrománticos entre panteísmo y ateísmo no era lícita. Spinoza no estaba diciendo que Dios no existiera, sino que estaba diciendo que Dios y la naturaleza son lo mismo. Es más, ¿cómo puede ser posible que un ser infinito como es Dios permita la existencia de algo finito fuera de él? Si Dios es verdaderamente infinito, tiene que contener dentro de sí la naturaleza. Todo lo demás es superchería. Dios tiene que ser, por lo tanto, inmanente a todas las cosas. Esto es, Dios tiene que estar en todas las cosas y, por tanto, todas las cosas tienen que ser de alguna forma Dios. Esta es la doctrina, por lo tanto, del panteísmo. En esta disyuntiva entre el panteísmo y el ateísmo y el fideísmo, Kant ofrece una salida que pone entre paréntesis todo el debate teórico y acude a la moral, lo cual era también bastante necesario. Como hemos visto, lo que hace lo que hace Kant, como Dios de la filosofía, en la dialéctica trascendental es destruir la idea de que Dios puede ser demostrado teóricamente para recuperarlo como fundamento de la teología moral. Heine, un poeta de la primera mitad del siglo XIX, sintetizó este giro de mano kantiano diciendo que Kant expulsa a Dios de la casa de la filosofía por la puerta para introducirlo de matute por la ventana. Lo expulsa de la razón teórica para introducirlo por la razón práctica como, insisto, el fundamento de la posibilidad de la justicia, de la redención, de la recompensa a los justos en el más allá. Como ya hemos dicho, para Kant Dios no es inmanente por dos razones. En primer lugar, la idea del mundo es contradictoria y lleva un conjunto de antinomias y no se puede mostrar la existencia de Dios. Dios no es, insisto, un principio o un objeto de conocimiento metafísico, sino el postulado necesario de la razón práctica junto con el alma o libertad.
Bien, si el punto fuerte de Kant era la teología moral, el punto débil, que todos los contemporáneos reconocieron, era el dualismo, presente en toda su obra. Fenómeno-noumeno, sensibilidad-entendimiento, razón teórica, razón práctica, etcétera, etcétera. En Kant está condenado a manejarse constantemente en ese tipo de díadas que es incapaz de reconciliar, a pesar de que constantemente apele a una raíz común que en última instancia lo sintetizaría todo. Estas son las críticas que le hace Nesidemo, que es un seudónimo por detrás del cual se encontraba un autor de segunda fila, a saber que en última instancia el sistema kantiano no es un sistema, son dos. Como ya hemos dicho, en Kant hay un espíritu realista y uno idealista. Él mismo lo expone de esta manera. El idealismo trascendental es al mismo tiempo un realismo empírico, que se enfrenta, por lo tanto, al idealismo empírico y al realismo trascendental de los racionalistas y los empiristas de toda la vida. Los discípulos de Kant lo único que harán será buscar esa raíz común. Reinhold, el que muchos consideran que es el apóstol, el San Pablo del kantismo, simplificó mucho más la filosofía kantiana y buscó esa síntesis, esa unión, esa raíz común en lo que él denominaba la facultad de representación. Eso no llegó muy lejos y no será sino Fichte el que ponga como primer principio del idealismo trascendental el yo, en lo que muchos han calificado como un idealismo subjetivo o personal. No conté nada sobre la vida de Kant, porque como he sabido, Kant no llegó a viajar más de 80 kilómetros a la redonda de su pueblo, de Königsberg. Bueno, su pueblo era la antigua capital de Prusia. Pero el caso de Fichte es un poco más interesante, porque él sí que tiene una vida un poco más atropellada. Básicamente podemos empezar su biografía en el momento en que él descubre la filosofía kantiana y decide irse a pie desde Suiza hasta Königsberg, actualmente Rusia. El idealismo alemán y la filosofía está llena de locos que se ponen a caminar en dirección a un filósofo que no saben si va a estar vivo cuando lleguen a la ciudad de la que es natal. En este caso, Fichte sí que encontró vivo a Kant, quien le recibió un poco con cajas destempladas, y para, digamos, hacerse valer ante Kant, Fichte escribió un libro, ensayo sobre la crítica de toda revelación, que Kant leyó con gran entusiasmo hasta el punto de publicarlo en su propia editorial de manera anónima, de tal forma que cuando el libro salió, muchos creían que era un libro de Kant que él no se atrevía a firmar por las posibles censuras o venganzas que podían acometerse sobre su persona. Finalmente se reveló que el autor era Fichte, quien por aquel entonces también se empezó a labrar una fama de demócrata y jacobino, con libros como Consideraciones destinadas a corregir el juicio público sobre la Revolución Francesa. Goethe, que leyó las dos obras, le invitó a asumir la cátedra de filosofía en Jena. La Universidad de Jena había acogido previamente a Reinhold, y se puede decir que Jena se convierte en un determinado momento en la meca del idealismo alemán. Ahí comparten piso, siendo estudiantes, Hölderlin, Schelling y Hegel, cuando tienen 18 o 19 años, y deciden plantar un árbol a la Revolución Francesa, alrededor del cual hacían libaciones, o lo que a día de hoy se consideraría botellones, cada aniversario. Bien, Goethe, insisto, que invita a Fichte a Jena, principalmente por la importancia que le da en sus primeros libros sobre la religión y posteriormente en su sistema del idealismo personal a la acción. No en balde, en el Fausto, contra el Evangelio según Juan, se dice lo siguiente: en el principio era la acción. Y como vamos a ver, para Fichte, el principio de toda filosofía es el yo entendido como pura actividad. Esta doctrina fue expuesta en clases y resumida en varios libros. Todos ellos tienen un título similar. Hay varias ediciones de ellos y con cambios menores. Y eso es lo que ha hecho que en parte Fichte sea un autor un poco despreciado más que despreciable, porque su filosofía no está, por así decir, contenida y acabada en un solo libro, sino que todos los libros apuntan en direcciones más o menos parecidas, como el arquero que estuviera queriendo dar a un mismo objetivo, pero nunca terminara de dar verdaderamente la diana. ¿Bien? El título de todos estos libros, el lema o la palabra que aparece en todos estos libros es Wissenschaftslehre, que se ha traducido tradicionalmente como teoría de la ciencia o doctrina de la ciencia. Wissenschaft, ciencia; Lehre, lección, teoría, doctrina. Sin embargo, aquí convendría hacer una pequeña aclaración filológica o etimológica, porque Wissenschaft no significa lo mismo exactamente que ciencia en castellano. El término más exacto para traducir Wissenschaftslehre o expresión sería la doctrina de la sapiencia, porque Wissenschaft proviene de Wissen, que en alemán significa saber. Hay algunos idiomas occidentales que mantienen el vínculo
que existía en la antigüedad entre la filosofía y la ciencia, esto es, entre la sabiduría y el conocimiento. Así sucede, por ejemplo, en francés. Recordad la famosa frase que pronunció el tribunal que sentenció a muerte al químico Lavoisier durante la Revolución Francesa. La République n'a pas besoin de savants. La República no tiene necesidad de savants, que significa al mismo tiempo sabios y científicos. Este era el sentido primigenio de la filosofía, al mismo tiempo como aspiración al conocimiento práctico y teórico. En castellano tenemos la distinción que existe entre sabiduría y conocimiento, o entre sapiencia y ciencia. La sapiencia sería un conocimiento que va más allá de lo puramente teórico y que también involucra pues, la experiencia y el saber práctico. Bien, así la doctrina de la sapiencia de Fichte, que a continuación voy a llamar indistintamente teoría de la ciencia y doctrina de la sapiencia, porque es así como se suele llamar, así como se ha solido traducir los libros de Fichte. La teoría de la ciencia o doctrina de la sapiencia de Fichte, insisto, es un intento de buscar una síntesis entre la racionalidad teórica y la racionalidad práctica, entre lo que nosotros conocemos como sabiduría y conocimiento. Bien, así la filosofía, dice Fichte, tiene que obtener o alcanzar una proposición fundamental, una Grundsatz, de tal forma que la ciencia o sapiencia que se está fundamentando sea una y no múltiple. Como hemos dicho, Kant con sus dualismos en última instancia no está fundamentando una disciplina, sino varias, la matemática, la física, etcétera, etcétera. ¿Cuál es ese fundamento de toda experiencia? ¿Sobre qué se sostiene nuestro sentimiento de libertad, nuestras facultades de representación, etcétera, etcétera? Fichte plantea al comienzo de su doctrina dos alternativas. Dice Fichte que en toda experiencia nos encontramos con una sensación al mismo tiempo de libertad y de necesidad. Toda conciencia o toda experiencia es conciencia de un sujeto respecto a un objeto, y dependiendo de cuál de esos dos polos tomemos como punto de partida, tendremos una doctrina de la sapiencia distinta. Mediante el proceso que él denomina abstracción, el filósofo aísla conceptualmente factores que siempre están unidos en la conciencia real, como son estos del sujeto y el objeto, la libertad y la necesidad. Pero una vez que nos elevamos a la doctrina de la sapiencia, tenemos que elegir entre el sujeto o el objeto, la inteligencia en sí o la cosa en sí. Si elegimos a la cosa en sí, daremos o acabaremos en el dogmatismo, que según él incluye el materialismo y el determinismo, esto es Spinoza, y si tomamos como primer punto de partida la inteligencia en sí, la libertad, el sujeto, arrancaremos con un idealismo. Bien, dice Fichte de manera clara que cada filósofo elegirá un tipo de corriente filosófica distinta dependiendo de su personalidad. Esto es, los filósofos juveniles o inmaduros escogerán el dogmatismo frente a los filósofos maduros que a su juicio pues, tendrán una inclinación principalmente idealista. Esto es, que antepondrán la libertad a la necesidad. Es necesario, por lo tanto, construir un idealismo que vaya más allá de la subobjetivación del yo. Esto es, del yo como un objeto de introspección o como un objeto de una disciplina, como podría ser la psicología empírica. En algunas clases decía Fichte, como un truco retórico a sus alumnos, miren a esa pared, piensen en ella, y ahora piensen en quién está pensando esa pared. Ese proceso se puede repetir ad infinitum, y ahora piensen en quién está pensando en el pensamiento de esa pared, hasta alcanzar lo que él denominaba el yo puro, que no se tiene por qué identificar con el yo empírico. Hay muchas confusiones realmente entre esos dos términos en Kant, por la importancia que tiene la temporalidad en la doctrina del esquematismo, como vimos en la clase previa, pero lo que intenta hacer Fichte es, por así decir, purificar de elementos empíricos la doctrina kantiana. Él insiste que esta filosofía, el idealismo, no simplemente es una opción o alternativa teórica, por ejemplo, pues como sería elegir entre, qué sé yo, la doctrina de los vórtices y la doctrina de supercuerdas, sino que en ello nos va nuestra propia libertad. Dice lo siguiente: no se puede demostrar por medio de conceptos la existencia de tal poder intelectual y tampoco se puede desarrollar su naturaleza mediante conceptos, cada cual tiene que encontrarla de manera inmediata en sí mismo, pues de otra forma nunca será capaz de conocerla. Esto es, la filosofía es un camino personal, es una revelación, es una experiencia íntima, es una vocación. Aquello que encontramos dentro del sujeto es lo que él denomina una Tathandlung. Este es un neologismo acuñado por Fichte que contiene las palabras en alemán Tat, hecho, y Handlung, acto o acción. Lo que quiere señalar Fichte es que el sujeto es al mismo tiempo algo activo y pasivo.
una actividad y su resultado, la causa y el efecto, el hecho y la acción. Este término Tathandlung se ha traducido de muchas maneras. La traducción más habitual es autoacción, pero es una traducción que dice ya demasiado, porque ya pone el autos, cuando para Fichte, digamos, la subjetividad viene mucho más adelante. Y yo preferiría traducirlo por otro neologismo, como podría ser hecha acción, o, mucho mejor, hechacto. Ya sé que este término, hechacto, parece que fuera David Broncano, ¿no? De los creadores de la moticho y la promoción llega el hechacto, ¿no? Pues bien, el hechacto es precisamente el fundamento del idealismo personal o subjetivo en Fichte. Un hecho que es al mismo tiempo un acto. Claro, muchos llegaron a pensar que cuando Fichte estaba anteponiendo la subjetividad y el hechacto a cualquier otro principio filosófico, estaba convirtiendo al sujeto personal individual en el fundamento de toda filosofía. Esto tuvo que él corregirlo o puntualizarlo en unas conferencias que dio en 1810 o 1811, en el que dice lo siguiente: por lo general se ha entendido la doctrina de la ciencia, o de la sapiencia, hemos traducido nosotros, como si en ella se atribuyera a lo individual efectos tales como la producción de la totalidad del mundo material. Esto es completamente erróneo. No es lo individual, sino la vida espiritual inmediata la que crea todos los fenómenos, incluyendo los fenómenos individuales. Así pues, la filosofía personal o subjetiva sería al mismo tiempo una fenomenología de la conciencia y una metafísica del idealismo. Una vez que tenemos el Grundsatz, la proposición fundamental de la filosofía idealista, Fichte se entretiene en desarrollar los principios que de ella se derivan. Es importante subrayar que para Fichte el yo no es una sustancia, ni tampoco es un objeto de la mística, sino que es pura actividad, y que tan solo existe, propiamente dicho, en la reflexión trascendental. Esto es, el yo, como puro hechacto, no existe más que en el momento en que pensamos en ello. ¿Bien? Así, el primer principio que se deduce de esa Grundsatz, de esa proposición fundamental, es: el yo se pone originariamente en su propio ser. Aquí os he esquematizado los tres principios que deduce Fichte a partir del hechacto, a saber, los principios de la tesis, la antítesis, síntesis. El yo se pone originalmente en su propio ser, un no yo se opone al yo, y yo opongo en mi yo, un no yo finito a un yo finito. Vamos a intentar explicar esto porque sé que es un poco difícil. En primer lugar, como hemos dicho, el yo no es una sustancia, sino que es una pura actividad, no es la conclusión de un razonamiento o de un silogismo, sino que es algo que se pone a sí mismo en el mero hecho de pensarse. Esta doctrina está próxima a la posición que defendió Descartes en las réplicas a las objeciones que le plantearon a sus meditaciones metafísicas. A saber, el cogito ergo sum no es la conclusión de un silogismo, no es la deducción del ser a partir del pensar, sino que es una pura intuición, lo que Jacobi denominaba una creencia, que más allá de la cual no se puede explicar nada. Así pues, para Fichte, la idea de que yo me pongo a mí mismo, o que el yo se pone a sí mismo en su propio ser, es el primer principio de toda ciencia o sapiencia. A ese primer principio, el yo que se pone a sí mismo, se opone rápidamente un no yo que se puede entender como el mundo, y es así ordinariamente como suele entender. El yo, al ponerse a sí mismo, también pone las condiciones de su posibilidad. Esto es, algo que no es él, en el que él se desenvuelve. Por último, dado que el yo tiene que construirse como conciencia, en esa conciencia no puede haber contradicciones reales. Es importante esto subrayarlo. Para Fichte no existen contradicciones reales, a diferencia de lo que pasará con Hegel. Toda contradicción es aparente. Con lo cual, la contraposición original entre el yo y el no yo tiene que ser una contraposición ilusoria o aparente, o por lo menos finita. El yo que se opone al no yo no es un yo infinito, sino un yo finito. Sé que esto es un poco difícil de explicar, pero la idea básica de Fichte es esta, ¿no? El tercer principio de toda ciencia o sapiencia, por lo tanto, es que yo pongo en el yo un no yo divisible o finito a un yo divisible. Esto lo he expuesto de manera esquemática bajo el esquema tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Yo, no yo, y no yo finito contrapuesto al yo finito dentro del yo absoluto. Que también se puede explicar bajo la forma del posicionamiento o el ponerse del sujeto
lo que se opone al sujeto, que es el objeto, y la imposición o la reposición, el imponerse del sujeto sobre el objeto en sí mismo. Esto es un poco difícil, pero vamos a desarrollarlo porque aquí está todo. Como veis ahí, más o menos he intentado establecer las equiparaciones para que aparezcan todas las doctrinas de Fichte más importantes. Insisto en esto, para Fichte no existen las contradicciones reales. La dialéctica para Fichte es una forma en la que una proposición en primera instancia aparentemente dogmática, el yo existe, se va determinando y se va haciendo más exacta hasta volverse mucho más sutil y matizable. Así, el primer principio, yo soy yo, se termina siendo el principio de yo en parte no soy yo. Ya sé que esto es un poco difícil, pero vamos adelante. Bien, a partir de este esquema tan formal, Fichte intenta fundamentar la lógica y simplificarla. Como habéis visto, como recordáis, Kant tenía una lógica muy barroca y voluminosa, con un montón de categorías y subcategorías, etc. Lo que hace Fichte es simplificar todo esto, explicando cómo de esos tres principios, el yo, el no yo y la oposición entre el yo finito y el no yo finito, se extraen los principios formales de la lógica, tanto entendida como doctrina del juicio como doctrina de las categorías. Así, de la idea de que yo soy, se deduce el principio de identidad, esto es, A igual a A. Mientras que de la oposición entre el no yo y el yo, surge lo que él denomina el axioma formal de oposición, que yo he esquematizado ahí como no, paréntesis, no A, cierre paréntesis, igual a A. Bien, doble negación, afirmación. Esto es lo que denomina Fichte el axioma formal de oposición. Y aquí quizás habría que hacer una pequeña nota a pie de página señalando cómo Kant elimina del horizonte de expectativas filosófico idealista el concepto de contradicción, que es un concepto importante para el realismo dogmático previo, pero que en Kant se transforma en concepto de oposición. Lo que hasta entonces era contradicción es oposición en Kant. No puedo entrar en esto, lo explicaremos más adelante. Bien, el principio filosófico por excelencia no es la contradicción, esto es, la filosofía no trata simplemente de aquello que no es contradictorio, sino de aquello que no tiene nada que se lo ponga en términos reales, y no puramente conceptuales o lógicos. Bien, el último principio, juicio y categoría, es el siguiente, lo que Kant denomina el axioma de la causa o de la razón suficiente, que yo he esquematizado bajo la forma A en parte igual a no A. Esto es, la causalidad o la justificación racional para Fichte no es sino la forma en la que dos cosas que no son lo mismo exactamente interaccionan y tienen algo en común. Podríamos explicarlo así. ¿Bien? Como podéis ver, de estos tres principios formales lógicos se derivan tres categorías: la categoría de realidad, la categoría de negación y la categoría de determinación o limitación, que son las tres categorías clásicas de cantidad expuestas por Kant. De esta forma, Fichte simplifica mucho más todo el esquema de las categorías kantiano, eliminando de una tacada las categorías de calidad, de cualidad, perdón, y de modalidad, y quedándose tan solo con la categoría de relación relativa a la causalidad, y desapareciendo por completo la otra categoría de relación que era importante para Kant, a saber, la de sustancia. En toda la filosofía de Fichte y en toda la filosofía de los idealistas alemanes, la sustancia se entiende siempre como sujeto, esto es como actividad. Por lo tanto, no es algo que esté substare, no es algo que está ahí debajo. Una vez fundamentada la disciplina lógica, lo que hace Fichte, como también hizo Kant, es intentar deducir la idea general de conciencia. Hay dos tipos de deducciones, la deducción teórica y la deducción práctica. La deducción teórica consiste en la deducción a partir de este esquema de lo que él denomina la serie de actos reales, o la serie real de actos, entre los cuales se encuentra el entendimiento, la sensibilidad y la razón, lo que para Kant eran facultades. Mientras que la deducción práctica sería aquella que está conformada por la serie ideal de actos, que sería todo lo que en Kant es la crítica de la razón práctica, esto es, el deseo, la acción libre, la voluntad, etc. Bien, empezamos por la deducción teórica. Desde un punto de vista teórico, la conciencia se comprende a sí misma como un poder de imaginación productiva. Este es el término que utiliza Fichte, poder de imaginación productiva,
que como veis no es sino un desarrollo de algunas de las sugerencias que estaban en el esquematismo kantiano, a saber que esa raíz común al entendimiento y la sensibilidad era la imaginación como facultad que temporaliza las categorías, permitiendo aplicarlas sobre las intuiciones mediante esquemas. Este poder de imaginación productiva tiene lo que él denomina, Fichte, una pulsión de representación, que se articula bajo la forma de una historia pragmática de la conciencia o fenomenología. El término fenomenología había sido utilizado previamente por Lambert, pero realmente Fichte el que lo pone en valor y es de ahí de donde surge realmente la fenomenología del espíritu, luego hegeliana. Bien, que se intenta deducir todas las facultades a partir del echacto. Bien, comprendido como poder de imaginación productiva, la conciencia se articula en primera instancia como sensación, como sensibilidad, que es la forma en la que el yo se opone y se relaciona con el no yo. Esa oposición o esa relación se articula a través de imágenes o representaciones. Esto es básicamente la sensibilidad. Frente a ella, el entendimiento trabaja mediante la fijación de las representaciones bajo la forma de conceptos, ofreciendo sobre ellos juicios que permiten pensarlos y articulándolos para que no sean simplemente algo que existe en sí mismo, sino también algo que existe para nosotros. Por último, la razón para Fichte no sería sino el poder de abstracción absoluto, el que hemos visto al comienzo de esta clase. Bien, es la abstracción lo que permite al filósofo elevarse a partir de la experiencia y articular los dos principios de las dos corrientes filosóficas principales, el yo como principio del idealismo y el otro, o el objeto, como principio del dogmatismo. La deducción práctica de la conciencia, por el contrario, no se comprende a sí misma como poder imaginativo, sino como esfuerzo infinito. La conciencia, desde un punto de vista práctico, es un esfuerzo infinito de perfección que necesita constantemente de obstáculos o puntos de apoyo para realizarse. Arquímedes, ¿no? Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Es más, para Fichte, el mundo no será sino ese punto de apoyo u obstáculo a través del cual se puede realizar la libertad. Ser virtuoso sin la tentación del pecado, por decir un término religiosos clásicos, no tiene ningún mérito. ¿Bien? No es sino a través de la tentación que uno se puede reafirmar en su pureza. Pues bien, en términos parecidos expresa Fichte: la naturaleza o el mundo no es sino un instrumento necesario, al mismo tiempo como condición de posibilidad y como obstáculo para el desarrollo de ese esfuerzo infinito. Ese esfuerzo infinito se puede articular de dos formas, o bien de manera inconsciente, como impulso o pulsión, en alemán Trieb, o bien de manera consciente como sensación o sentimiento, Gefühl. Subrayo el término Trieb porque es un término que pone en valor filosófico Fichte y que luego se ha utilizado posteriormente por Freud. Cuando Freud habla de la pulsión de muerte, el término alemán es Todestrieb, que significa eso, literalmente. De hecho, se podría decir que la dialéctica entre el yo y el no yo y las pulsiones será sino luego posteriormente rearticulada por Freud bajo el esquema clásico trimembre del ello, el yo y el superyo. Insisto, la conciencia desde un punto de vista práctico se entiende a sí misma como un esfuerzo infinito de perfección mediante la superación de obstáculos, de tal forma que yo siempre me comprendo a mí mismo como una fuerza o como un poder y fuerza que es indisoluble de los obstáculos que nos ponen en el camino. Esto es algo que veremos será crucial para la filosofía francesa del siglo XIX. Por lo menos la filosofía francesa del siglo XIX no política. Vamos a verla en clases próximas, principalmente la doctrina de Maine de Biran, el neocriticismo y el espiritualismo francés. Así, Fichte, que siempre parece como una especie de tonto, el tontolaba, ¿no? Porque el yo, el no yo, jaja, y que nadie le toma mucho en cuenta. De hecho, hay una famosa doctrina, que es la doctrina del trenecito, en el que el idealismo, pues por así decir, Fichte sería el último vagón, el vagón de la clase popular que vive pensando en la libertad, el yo y el no yo, etc. El vagón, digamos, bueno, el de VIP, es Schelling, que es en el que está la naturaleza, el idealismo objetivo, y la locomotora, la que hace que el tren vaya marchando, pues es Hegel, ¿no? Que es el idealismo absoluto, que es el que concilia tanto la sustancia como el sujeto. Pues bien, totalmente lejos de esta imagen caricaturesca de Fichte, es importante subrayar pues, la influencia que tiene Fichte en el pensamiento político francés, el pensamiento filosófico francés,
y también en buena medida en el psicoanálisis y en cierta filosofía tardía del siglo XIX. Sobre todo lo que tiene que ver, insisto, con el espiritualismo, el neocriticismo y hasta cierto punto también el eclecticismo. Que no hay que confundir con el sincretismo, porque como hemos visto, el sincretismo es el que sincretiza varios elementos, mientras que Fichte, como veis, va buscando siempre la pureza en los principios. Bien, una vez expuesto esta parte, que era la parte más teórica, ¿bien?, o formal, podemos entrar en la parte práctica de la filosofía fichteana, articulada bajo la contraposición entre derecho y ética. ¿Qué es la contraposición que existe en última instancia entre lo necesario y lo posible, entre el deber y el derecho? Nunca mejor dicho, ¿no? Cuando alguien tiene un derecho, no tiene la obligación ni la necesidad moral de ejercerlo. Y algunas veces es bueno, por mor del bien común, limitar o impedir el ejercicio de ese derecho. Mientras que la ley moral no admite excepciones. La ley moral se puede resumir, y así la ha resumido de hecho Kant, bajo el lema tú debes. Por utilizar la terminología kantiana, el derecho es siempre hipotético o posible, mientras que la ética es categórica o necesaria, no admite excepciones. Bien, no matarás no tiene, como principio ético y no jurídico, no tiene excepciones. No vale poner ahí una pequeña cláusula de, bueno, solo si me cae mal, etc. ¿Bien? Mientras que el derecho, por ejemplo, el derecho internacional, se basa principalmente en la posibilidad de matar a otro, básicamente, de declararle la guerra, etc. ¿Bien? Así, lejos de fundamentarse el derecho en la ética, para Fichte van a tener una relación más o menos antitética que él va a intentar reconciliar un poco in extremis a través de la política, y de una política no especialmente bonita. De hecho, muchos han considerado que Fichte es el primer filósofo que articula lo que luego serán los principios generales del nazismo. Esto está expuesto en un libro bastante bueno de Georgi Lukács titulado El asalto a la razón, que comienza con Schelling, porque la tesis de Lukács es que la filosofía alemana se habría entregado a una orgía de romanticismo irracional que, abandonando toda racionalidad ilustrada de izquierdas, pues habría conducido a el Holocausto. ¿Bien? Frente a esa lectura sesgada de Lukács, recordemos que era un intelectual orgánico del Partido Comunista Húngaro, hay que subrayar lo contrario. A saber, por lo menos muchos de estos filósofos, si tienen alguna relación con el nazismo, es precisamente por su afirmación de la razón con mayúscula. Bueno, son dos interpretaciones del nazismo distintas. Una es la de Lukács, asalto a la razón, y otra es la de Theodor Adorno y Max Horkheimer en su libro, ya citado en clase, Dialéctica de la Ilustración. Bien, entonces, Fichte, inicialmente, pues el pobre hombre no tenía noticia de esto y él tan solo quiso llevar a cabo una deducción sistemática de la conciencia moral a partir de sus raíces en el yo, en lo que constituye la llamada ciencia de la ética, que ofrece al filósofo un conocimiento docto, a saber, un conocimiento que no transforma la realidad, sino que la deja tal y como estaba, solo que fundamentada, puesta sobre sus propios pies. Aquí nos encontramos con un principio que también será expuesto por Wittgenstein, a saber, la filosofía no tiene como objetivo transformar la realidad, sino dejarla tal y como está. Es más, purgar en todo caso el lenguaje o la conciencia o el discurso de los malentendidos surgidos por el intento de elevar la gramática a especulación. Incluso muchos podrían decir que toda la disciplina, todo el idealismo alemán no es sino una gran confusión en torno a la estructura sujeto, verbo, predicado. Fichte, como primer idealista personal subjetivo, afirma como lo absoluto el yo, el sujeto. Schelling, como idealista objetivo, afirma que lo absoluto es el predicado, mientras que Hegel afirma aquello que une ambos términos, esto es la cópula. Bien, vamos a empezar entonces con esta explicación de la ciencia ética. El hombre puede ser comprendido desde dos puntos de vista, desde un punto de vista formal o moral y desde un punto de vista natural. Desde un punto de vista natural, el hombre es un sistema de impulsos o de pulsiones. Esto es como un producto organizado de la naturaleza. Como sistema orgánico, el ser humano tiende o está condicionado naturalmente a satisfacer sus necesidades
que tienen un componente sensible, pero también intelectual. Es más, para Fichte no hay una contraposición real entre las tendencias intelectuales y las inclinaciones sensibles. No son sino dos elementos de un mismo desarrollo de despliegue personal. Es más, para Fichte, nuestra disposición ante el mundo, bajo la forma de impulsos y tendencias, crea el propio mundo. Él lo explica muy bien en un ejemplo que tiene, que es cómo el concepto de hambre y de alimento no es disociable de nuestra disposición ante esa realidad. Entonces, no existen alimentos hasta que alguien está hambriento de ellos. Lo expone con esta frase: no tengo hambre porque exista el alimento para mí, sino que ciertos objetos se convierten en alimento porque tengo hambre. Así, el ser humano no simplemente conceptualiza la realidad, sino que la va creando conforme a sus intereses, inclinaciones, impulsos, etc. Insisto, para Fichte no existe antagonismo, sino más bien desarrollo dialéctico entre lo sensible y lo intelectual. Lo expone así él: mi impulso, en tanto que ser natural, y mi tendencia como espíritu puro, ¿pueden considerarse como dos impulsos diferentes? No, pues desde un punto de vista trascendental, mi ser está constituido por un solo impulso que abarca los dos, considerados desde dos puntos de vista diferentes. Es decir, yo soy un sujeto-objeto, y mi verdadero ser estriba precisamente en la identidad e inseparabilidad de ambos. Si me considero a mí mismo como un objeto, determinado por las leyes de la intuición sensible y del pensamiento discursivo, entonces lo que es mi propio impulso se convierte en un impulso natural, pues yo soy la naturaleza. Si por el contrario me considero como un sujeto, el impulso sería de carácter puramente espiritual, una ley de autodeterminación. Todos los fenómenos del yo se producen simplemente debido a la reciprocidad de estos dos impulsos, que constituye por otra parte una relación reciprocidad de uno y el mismo impulso. Bien, como veis aquí, no está sino repitiendo desde un punto de vista práctico la antítesis previa entre dogmáticos e idealistas. Él, evidentemente, la posición que va a asumir es la idealista, en la que se va a centrar principalmente en las tendencias intelectuales, la más importante de las cuales es la libertad. La libertad en Fichte se puede entender en dos sentidos: como una libertad formal y como una libertad material. La libertad formal simplemente necesita de un estado de conciencia. Si un ser humano o un individuo sigue sus impulsos, pero lo hace de manera deliberada y consciente, será libre en un sentido formal, no así material. Pues la libertad material consiste, para Fichte, en el conjunto de exactos que tienden a la independencia completa del yo y que son acciones morales. Bien, digamos que Fichte materializa o concreta mucho más lo que en Kant era un puro formalismo, la doctrina del imperativo categórico. Para Kant, pues tan solo había unos puros requisitos formales, que incluso algunos consideran que son procedimientos muy sencillos de elevación de máximas a leyes universales. Es más, puede incluso pensarse que si algo es deseado por todos y considerado como un deber, simplemente por el puro esquema del imperativo categórico, eso pasa de convertirse en una máxima para ser inmediatamente una ley moral. Bien, pues para Fichte no. Para Fichte hay unas condiciones naturales u objetivas, el no-yo, de realización de la libertad, y así pues la libertad no simplemente requiere de una deliberación y de una vocación, sino también de una independencia y autonomía. Es más, se podría decir que el paso de la filosofía práctica kantiana a la filosofía práctica fictiana no es sino el paso del concepto formal de autonomía al concepto mucho más material de independencia. Para Kant, igual que para muchos estoicos, uno sigue siendo autónomo aunque se encuentre en la más absoluta pobreza, que es el concepto más formal que puede haber de libertad, ¿no? Mientras que para Fichte hay unas condiciones objetivas de realización de la libertad, entre ellas, insisto, los obstáculos puestos por el mundo. Es necesaria para alcanzar la libertad, como libertad material, una síntesis entre los impulsos bajos de la sensibilidad y las tendencias de la inteligencia. Esa síntesis no se puede realizar sino bajo mutuo sacrificio. El impulso inferior tiene que sacrificar su objetivo, a saber, el placer, mientras que las tendencias intelectuales tienen que sacrificar su pureza, mediante la determinación concreta. De esta forma, Fichte se anticipa a una objeción que se le ha solido echar encima, sobre todo por parte de Hegel, a saber,
Pues que Fichte es un puro idealista en el sentido despectivo del término. Esto es un utópico, es un utopista, es alguien, por decirlo en la terminología hegeliana, es un alma bella, es una conciencia desdichada. Esto es alguien, el sujeto que llevara a cabo la filosofía práctica fictiana, que se conformaría a conseguir su propia conciencia sin atender a los condicionamientos materiales que determinan por dónde va a poder realizar sus actos. Bien, pues nada más lejos de la verdad. Para Fichte, como estamos viendo, es importante que haya una cierta concordancia o armonía entre los impulsos sensibles y las tendencias intelectuales, entre lo que debemos hacer y lo que queremos hacer. Uno sacrifica su objetivo y el otro sacrifica su pureza. Dice Fichte, en relación a la concepción del sujeto como pura actividad, desde un punto de vista práctico, cuando tú te piensas a ti mismo como ser libre, te ves obligado a considerar tu libertad dentro de una legalidad, y cuando piensas en dicha ley cuando piensas en dicha ley te ves obligado a considerarte a ti mismo como ser libre. La libertad no es una consecuencia de la ley, del mismo modo que esta no es una consecuencia de la libertad. Son dos conceptos diferentes de los cuales uno puede pensarse como dependiente del otro, si bien ambos constituyen un mismo concepto. Se trata, por lo tanto, de una síntesis. Bien, esto es básicamente una ampliación de algo dicho en Kant, a saber, la libertad no se entiende como puro arbitrio, sino como una libertad determinada por normas. Ser libre no consiste simplemente en lanzar un dado, sino en ponerse uno a sí mismo sus propias normas y ser capaz de ser autónomo en la consecución de fines que uno mismo ha elegido por medio de los medios más aptos. El principio, por lo tanto, básico de la moralidad en Fichte es determinar, lo dice textualmente, la libertad de manera exclusiva y sin excepciones, de acuerdo con el concepto de independencia. La condición formal para esta independencia es la siguiente: actúa siempre de acuerdo con la mejor convicción que tengas sobre tu deber o actúa sobre tu conciencia. ¿En qué consiste exactamente la conciencia? No confundir con el yo. Para Fichte, insisto, el yo es pura actividad, es el hechacto. De ahí la mala traducción que hacen los filósofos y traductores y filólogos, que lo traducen por autoafección o autoacto o autoactividad. Porque no hay ningún autos, por lo menos en la parte teórica de la filosofía fictiana. No es sino en la parte práctica en la que aparece la conciencia como una conciencia siempre dividida entre sujeto y objeto, de tal forma que el yo absoluto que aparece al comienzo de la filosofía fictiana no es una conciencia, y esto es lo que le va a llevar muchos problemas con los teólogos de su época, porque ese yo absoluto del que se deriva el no yo y el yo finito no es Dios. Eso vamos a verlo más adelante. Bien, ¿qué es la conciencia? Para Fichte, la conciencia es un sentimiento inmediato. Es una Gefühl, es una sensación, es un sentimiento, es una emoción incluso. Esta sensación o emoción se puede comprender como el acuerdo o la armonía que existe entre el yo empírico y el yo puro, o por decirlo en los términos en los que lo hemos estado explicando, en la coincidencia entre las inclinaciones intelectuales y los impulsos sensibles. Esta conciencia nunca yerra, sino que siempre está acertada. Ahora bien, esto no quiere decir que todos los seres humanos se comporten de manera moral por el mero hecho de obedecer a su conciencia. La conciencia, aunque no hierre, sí puede estar desaparecida u oscurecida u ocultada en ciertos seres humanos. Así, ciertos seres humanos pueden actuar creyendo que están siguiendo su conciencia, cuando en realidad tan solo están siguiendo un impulso sin freno, un impulso ciego. Bien, así la conciencia, insisto, no es tanto pues un mero flujo de pensamientos, a la manera, por ejemplo, del Ulises de James Joyce, sino la armonía que existe entre el yo empírico y el yo puro. Aquí nos encontramos con una concepción de la subjetividad muy próxima a la que tenía Rousseau. Y volvemos a lo mismo, es falso que en la Ilustración todos los filósofos fueran unos ideólogos de la racionalidad. Para Rousseau, la conciencia es la fuente de la que emana la moralidad. Es más, de ahí surge la propia idea de objeción de conciencia. Un médico que por convicciones religiosas pues no quiera abortar a una señora, porque por la razón que fuere, puede ser objetor de conciencia en ciertos países. Creo que en España no se reconoce ese derecho, ¿no? Y de igual que había objeción de conciencia respecto al ejército. La objeción de conciencia, en última instancia, no es sino la contraposición real que se da en las sociedades avanzadas entre el derecho y la ética. La ética manda no matarás, mientras que el derecho
en ocasiones puede obligar o permitir el homicidio, poniendo entre paréntesis la cuestión de si el aborto es homicidio, infanticidio o no. Pero en el caso de la guerra yo creo que se ve bastante claro, ¿no? Ahí hay dos normas que se contraponen. Por un lado, la norma de no matar y tampoco dejarse matar, y por otro lado, la cadena de mando que obliga al enfrentamiento. El hecho de que la conciencia se comprenda como sentimiento y que este sentimiento sea básicamente algo moral, ya nos da la pista de hasta qué punto en Fichte la parte práctica tiene más importancia que la teórica. Hasta tal punto que Fichte siempre comprenderá la filosofía y la investigación científica en general como una vocación. Utilizo el término vocación porque es un término que analizó en términos historiográficos y sociológicos Max Weber en su famoso libro o artículo ¿cómo es esto? El espíritu protestante del capitalismo, en el que analizaba cómo un concepto que originalmente era religioso, el de la vocación como llamada espiritual, vocatio, se convierte durante el protestantismo, que es la fundamentación del capitalismo, en una llamada de tipo económico profesional. De tal forma que uno no simplemente tiene que ser un entusiasta respecto al Dios que ama y teme, sino también estar muy entusiasta respecto del patrón al que también debe amar y temer en la misma medida. ¿Bien? O al mercado como un Dios absoluto. ¿Ok? Bien, entonces, insisto, para Fichte, la ciencia no es simplemente una cuestión de curiosidad o de pasatiempo, sino que es un deber, es una obligación, es una vocación. Es más, el objetivo en última instancia de toda disciplina científica no es sino el conocimiento del deber. Como habéis visto, Fichte no se ha molestado en fundamentar ninguna ciencia, a diferencia de lo que hace Kant, quien sí que hace conatos de justificación de ciencias concretas, como es el caso de la física. A Fichte no le interesa apenas el conocimiento, lo que están haciendo los químicos o los físicos de su época, o los biólogos que ya están empezando a existir. Sino que para él la ciencia o la sapiencia consiste principalmente en una sabiduría práctica. Bien, de ahí el malentendido constante que existe cuando, por ejemplo, se traduce el libro de Hegel, Wissenschaft der Logik, como la ciencia de la lógica. Para Hegel no es una ciencia, sino que es más bien una sapiencia. Insisto, es una sabiduría que involucra también elementos prácticos, por no decir toda la historia de la humanidad y de la naturaleza. Así, insisto que la ciencia y la filosofía tienen como objetivo último la vocación, la búsqueda del deber, vocación que no es sino la contribución moral de cada uno a lo que Fichte denomina como orden mundial moral. Cada individuo, en el momento en que obedece a su propia conciencia, no estaría en última instancia sino obedeciendo a una parte de un orden cósmico regido por la norma perfecta de la razón. Dice Fichte que en ese orden moral mundial, donde cada uno, tan solo obedeciéndose a sí mismo, obedece a todos, existe una división del trabajo, una división del trabajo moral, cuyo principio es el siguiente: cumple siempre con tu vocación moral. Así, insisto, tan solo siguiendo nuestras propias inclinaciones, estaríamos al mismo tiempo satisfaciendo a todos los demás. Aquí hay una idea muy interesante y muy bonita, que es la idea de la armonía, que inicialmente era un concepto teológico y que se secularizó precisamente a través de la Ilustración escocesa en la idea de equilibrio general, que es un concepto que se utiliza, por ejemplo, a día de hoy todavía en economía, cuando se habla, por ejemplo, del equilibrio general de la economía. Esto es una teoría que está completamente refutada, porque sin embargo está a la base de todos los programas de reestructuración neoliberales desde los años 70 en adelante. Bueno, aquí hay economistas en la sala que podrían puntualizar esto, pero básicamente es así. Aunque, evidentemente, el padre de la teoría, un pequeño paréntesis para economistas, ¿no? El padre de la teoría general del equilibrio, Walras, era un socialista, y la mayor parte de los teóricos iniciales, pues, con la figura del llamado subastador, pues reconocían una cierta planificación central, por lo menos en el ámbito de la publicación o publicitación de los precios, con forma de conciliación entre la vocación individual y el orden mundial universal. Bien, son los precios, por ejemplo, la prima de riesgo, podríamos poner a día de hoy, es la prima de riesgo o los precios, aquello que permite que
las naciones, siguiendo tan solo su propio interés o vocación, coincidan o concuerden con el orden mundial universal. Como veis, bueno, esto no es una terminología que utiliza Fichte, porque Fichte, como vamos a ver, es el padre más bien del socialismo nacional, de la idea del Estado cerrado, pero es una retórica que atraviesa toda la filosofía del siglo XVIII, siglo en el que se justifica al capitalismo antes de su existencia. Hay un libro muy bonito de Albert Hirschman que se llama algo así como Las pasiones y los intereses. El subtítulo es algo como para una justificación del capitalismo antes de su existencia, o algo así, y en el que explica precisamente cómo todas las teorías del equilibrio general o de la armonía, de la providencia, etcétera, ya estaban más o menos implícitas en la filosofía del siglo XVIII-XIX. Entonces, para Fichte, insisto, tan solo formamos parte de ese orden mundial moral en la medida en que nos obedecemos a nuestra propia conciencia, que es, insisto, la coincidencia entre la sensibilidad y el entendimiento. Ahora bien, ese orden mundial moral ya estaba implícito desde el comienzo, pues para Fichte tan solo existe autoconciencia en la medida en que hay intersubjetividad. La intersubjetividad sería el reconocimiento del otro como un yo, mientras que la autoconciencia sería el reconocimiento del yo como otro. La colocación de un no yo finito dentro del yo finito, del yo infinito contrapuesto a un yo finito. Bien, os remito constantemente al inicio porque es en esa estructura trimembre donde también se articula la doctrina práctica de Fichte. Para Fichte, lo que él denomina la inteligencia, que no hay que confundir ni con la conciencia ni con el yo, bueno, con el yo sí, en parte, esa inteligencia sería constantemente múltiple. El yo infinito, primer principio de la filosofía idealista, no hace sino articularse bajo la forma de una multiplicidad cerrada. Esto es como un sistema de seres racionales que se reconocen mutuamente como sujetos. Soy capaz de reconocer mi libertad en la medida en que reconozco también la libertad ajena. Aquí Fichte encuentra un pequeño punto de transición o de mediación entre la ética y la moral o derecho. La idea de que la libertad individual requiere de la libertad ajena como límite y como cerco del yo finito. El principio o norma básica del derecho, según Fichte, es el siguiente: limita tu libertad por el concepto de la libertad de todas las demás personas con las que entres en relación. Para Fichte, ninguna voluntad individual está sometida a norma, salvo la que se da a sí misma, bajo la forma de la conciencia. Y tan solo a través de la intersubjetividad, tan solo a través de la sociedad y el derecho, se puede crear una cierta normatividad. Esto es, la libertad se puede convertir en ley. Esto lo expone él de la siguiente manera: si hay 1 millón de hombres juntos, puede suceder muy bien que cada uno de ellos quiera para sí toda la libertad posible. Pero si unimos la libertad de todos en un concepto como una sola libertad, esto dividirá la suma de las posibles libertades en partes iguales. Alcanzará a todos de tal manera que la libertad de cada individuo esté limitada por la libertad de todos los demás. Que no es sino la aplicación práctica del tercer principio, el Estado como un yo absoluto dentro del cual se contraponen los yos finitos a los no yo finitos. Bien, bajo la forma de la libertad y el derecho. Y de ahí que haya establecido como última correspondencia dentro de la estructura trimembre fictiana la idea de que la tesis sería el yo que se pone a sí mismo, la libertad como autonomía y como independencia, fundamento en última instancia de la ética, mientras que la antítesis sería el deber que tenemos con respecto al mundo y a los demás sujetos, mientras que la síntesis, la imposición última, no sería sino la política como articulación del derecho bajo un Estado. Entramos en la doctrina política de Fichte como doctrina del Estado, en la que él expone los fundamentos de lo que en el siglo XIX y XX va a ser al mismo tiempo el nazismo, el comunismo y el anarquismo. Todos están realmente en Fichte. Es raro, pero es así. En primera instancia, dice Fichte que hay diversas formas de contrato social. Como ya hemos dicho, la influencia de Rousseau en Kant y en Fichte no se puede minusvalorar.
por la importancia que tiene la conciencia, por la reformulación que ellos hacen de la doctrina del contrato social, que en Rousseau tenía una función puramente metodológica, o sea, analizar cuáles son las condiciones ideales de formación de un Estado para evaluar cómo de próximo se encuentra el Estado real respecto de ese ideal normativo, esa pauta regulativa, mientras que en el caso fictiano, él sí que dice que de manera implícita a lo largo de la historia ha habido diversos estadios del contrato social, el último de los cuales sería lo que él denomina la firme unión, que es el momento en que una sociedad política se organiza como una totalidad organizada, como una planta incluso, como un organismo, que es el momento en que todas las libertades concuerdan para constituirse en una norma genérica, que sea la voluntad general famosa rousseauiana, pero entendida en el sentido totalitario del término. Ahora bien, ¿hasta qué punto hay un totalitarismo en Fichte? Pues es un poco difícil de determinar, porque para Fichte la propia existencia del Estado es algo contingente y finito en el tiempo. El Estado, como instrumento represivo, como aparato coercitivo, no tiene una necesidad categórica, sino meramente hipotética. El Estado es necesario como algo hipotético en aquel estadio de contrato social en el que los seres humanos o individuos no son capaces de reconocer la libertad ajena y, por lo tanto, se les tiene que imponer coercitivamente ese reconocimiento. El Estado, tendría que avanzar, dice Fichte, hacia su propia disolución. Esto es, hasta el momento en que ya no hubiera política, sino que todo se pudiera convertir en pura ética. Es Fichte el primero que sugiere esa idea de que habría que pasar del gobierno de las personas al gobierno o administración de las cosas, que es una idea que está en Saint-Simon y posteriormente en Marx, donde dice Marx que el comunismo pleno, como realización, pues en última instancia, de las aptitudes que están implícitas en el trabajo como realización del sujeto, ese estadio último del comunismo ya no requeriría de aparato coercitivo, ya no requeriría de Estado como maquinaria de opresión de una clase por parte de otra, sino que en ese estadio pues, se daría una anarquía perfecta donde no sería necesario ni siquiera la justicia, porque habría una abundancia plena. Ahora bien, antes de que lleguemos a ese estadio último, anarquista o comunista, dice Fichte que ningún Estado se puede, coercitivo, etcétera, en los estadios en los que nos encontramos del contrato social, ningún Estado se puede dirigir ni de manera despótica ni de manera democrática. No se puede dirigir de manera despótica porque ningún individuo es perfectamente claro y meridiano en su conciencia. Esto es, ningún individuo se ha elevado desde la emoción y la pulsión al estadio del esfuerzo infinito y por lo tanto todo gobierno despótico está en última instancia al servicio de las inclinaciones y apetitos del dictador o tirano de turno, pero tampoco puede ser dirigido por la democracia, por la siguiente razón, porque en una democracia entendida en modo literal no existiría autoridad o potestad que impusiera la ley. La democracia entendida como el gobierno del demos, en un sentido no aristotélico, esto es, de todos, sería la disolución propiamente dicha del Estado. Aquí está, de nuevo, anticipando doctrinas anarquistas y comunistas de toda la vida, ¿no? La democracia en su realización plena, más allá de la democracia burguesa o de la democracia de la transición llamada dictadura del proletariado, es la disolución plena del Estado. Ahora bien, antes de que se disuelva el Estado y con él toda autoridad y potestad, es una distinción clásica que está en la filosofía medieval. Para los medievales, pero también escolásticos y luego filósofos posteriores, una cosa es la autoridad en un sentido moral, por ejemplo, la autoridad que tiene un abuelo respecto de sus nietos, y otra cosa sería la potestad como capacidad coercitiva que evidentemente un abuelo no tiene respecto a un nieto. Un nieto, si quiere, puede matar a su abuelo. Bien, en términos puramente hobbesianos. Pero el abuelo está investido de una autoridad que le convierte en una figura de guía, de emisión de normas, de modelos, arquetipos, etc. Mientras el Estado, en principio, tan solo tiene potestad sobre los individuos y no necesariamente autoridad, salvo que esté legitimado por vías indirectas de participación. Bien. ¿Cuál es el modelo del Estado que defiende Fichte? Lo denomina el Estado cerrado. El Estado cerrado tiene una doble articulación económica y jurídica. Desde un punto de vista jurídico,
Fichte sobre todo le da mucha importancia a lo que él denomina el eforato, remitiéndose a los éforos espartanos. Bien, los éforos, para cualquiera que haya visto Esparta, pues recordará que eran unos viejos muy corruptos que impiden a Leónidas llevar todo su ejército a las Termópilas. Bien, pues para Fichte no son eso, sino que el eforato es un tribunal supremo constituido por los individuos más capaces, que tienen como función vigilar la observancia de las leyes y de la Constitución, de tal forma que tienen la potestad, y subrayo potestad, de prohibir y cancelar cualquier ley que atente contra ese espíritu de las leyes. Es el eforato el que tiene la legitimidad de convocar al pueblo a referéndum para modificar el gobierno o la Constitución. Aquí lo único que está haciendo Fichte es articular la noción de Tribunal Supremo contemporánea, o incluso de Consejo General del Poder Judicial, pero aquí no quisiera tampoco mojarme mucho. El Tribunal Supremo, por lo menos en los regímenes que sí que tienen una cierta separación de poderes, tiene una cierta autonomía respecto del poder ejecutivo y legislativo, aunque, como sabemos, eso es una completa ficción, porque en ciertos países, como es el caso de Estados Unidos, donde los miembros del Tribunal Supremo son nombrados de manera vitalicia, en realidad toda la especulación es cuándo van a morir esos viejos para que el nuevo presidente de turno pueda nombrar a los de su camarilla. Ahora hay un debate muy fuerte, precisamente en Estados Unidos, porque hay 3 o 4 de los miembros del Tribunal Supremo que, si las pichan, pues tenemos para los próximos 20 o 30 años a los éforos nombrados por Donald Trump. Con lo cual, cualquier ley que quisiera profundizar en los derechos de la llamada tercera o cuarta generación, todo lo que tiene que ver con los derechos raciales, de género, etcétera, los derechos inmateriales, algunos los han llamado así, ecológicos, etcétera, pues va a ser revocado por esta asamblea de sabios que tiene el potestad, en última instancia, de decir qué es y qué no es lo que concuerda con el espíritu de las leyes. Bien, eso es desde un punto de vista jurídico. Desde un punto de vista económico, Fichte es el padre de la idea de la economía planificada. Eso está expuesto en un libro titulado El Estado Comercial Cerrado. Para Fichte, todo ser humano tiene un derecho a vivir, y no solo a vivir, sino a vivir bien, de manera decente. Entonces surge el problema, que empezaba a hacerse visible a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, aunque no tanto en Alemania como, por ejemplo, en Gran Bretaña, con los enclosures, con todo el proceso de acumulación primitiva que condujo a la Revolución Industrial. Esto es, el éxodo desde los pueblos a las ciudades, la constitución de guetos, el empoderamiento de las condiciones de salud en general por culpa de horarios de trabajo de más de 16 horas, niños y mujeres incluidos, etcétera, etcétera. Bien, Fichte, que de alguna forma preveía esto, o que estaba empezando a intuir el desarrollo del capitalismo de manera incipiente, por lo menos en la cuenca del Ruhr, que era donde estaba situado Jena, que es donde él daba clase, insistió que este principio básico derecho, el derecho a la vida decente, entra en choque con la idea de una división del trabajo no regulada estatalmente. Ha de existir, por lo tanto, una regulación económica por parte del Estado, de ese Estado comercial cerrado, que asegure dos cosas. En primer lugar, la división del trabajo correcta y, en segundo lugar, la redistribución de la riqueza, lo que él denomina el estado de equilibrio armónico. Este estado de equilibrio armónico debe impedir que surjan desigualdades muy importantes. Esto es algo que se ha estudiado mucho a día de hoy. La desigualdad tiene una correlación brutal en términos sociológicos, por ejemplo, con la violencia, y eso incluso se puede explicar en términos psicológicos. Las sociedades que son más desiguales son aquellas sociedades en las que los varones jóvenes entre 16 y 30 años, que son los que cometen aproximadamente el 60-70% de los crímenes, ven con más dificultad la posibilidad de ascenso social, con lo cual dicen a que les jodan, ¿no? Si no puedo realmente ascender a la clase media, a la clase alta, por la vía de estudiar, trabajar y a través del sudor de mi sangre, pues voy a expropiar la riqueza existente, que es la más obscena, por parte del vecino. Así, insisto, los países naturalmente más desiguales son los países naturalmente más violentos, y en los que existe una cultura lumpen generalizada, no simplemente del lumpen proletariado, por ejemplo, por lo que puede ser el rap, bueno, sino también de la lumpenoligarquía. De hecho, el rap es el ejemplo paradigmático de la vía de comunicación, o del trap, podríamos decir incluso, como vía de comunicación entre el lumpen proletariado y la lumpenoligarquía. Es decir, Kanye West evidentemente no es un proletario, pero se comporta como un lumpen con su libertad entendida como gratuidad, realmente, ¿no? De declaraciones y obras artísticas de todo tipo. Bien,
Entonces, frente a este tipo, intentando evitar que suceda eso, Fichte busca, insisto, que haya una división del trabajo y una redistribución de la riqueza, que no es sino que existan servicios públicos, estatales y trabajo público, también estatal. Aquí no queda muy claro cuál es realmente la posición efectiva, o sea, aquí vuelve a aparecer la contraposición o antagonismo implícito entre el derecho y la ética. Porque en un libro de Fichte titulado El sistema de la ética, Fichte insiste en que la vocación o la conciencia también tiene una dimensión profesional o económica. Esto es que uno no solamente tiene que escuchar a su propia conciencia en términos morales, sino también en términos de qué carrera elegir. Por lo tanto, los individuos deben tener libertad o potestad para decidir qué carreras quieren estudiar y a qué profesiones se quieren dedicar, con lo cual esto es, por así decir, un misil contra la idea de un Estado fuerte, a la manera, por ejemplo, de la China maoísta durante el periodo de la Revolución Cultural, que obligó literalmente a los intelectuales como yo a ir a recoger arroz. Además, se consideraba que era algo muy importante en la vía de la disolución de la distinción clásica sobre la que se sostiene supuestamente el capitalismo entre trabajo intelectual y trabajo manual. Así, en los años 60, cuando se produjo la Revolución Cultural en China, pues insisto que la mayor parte de los universitarios eran obligados los veranos y, por no decir todo el año, a trabajar en el campo. Y, pues bien, eso atenta, en principio, contra la idea de vocación en un sentido también económico. Bueno, de nuevo tenemos en Fichte, por así decir, lo que en Kant era un dualismo teórico, sensibilidad y entendimiento, racionalidad práctica y racionalidad teórica, en Fichte se convierte en un dilema moral, en el que, por un lado, tenemos la política, que requiere de la imposición coercitiva, de la planificación, etcétera, y, por otro lado, de la libertad o ética, como forma de escuchar a la conciencia, etcétera. Un Estado racional, dice Fichte, es aquel que no permita a sus ciudadanos ejercer el comercio con súbditos extranjeros. Esto es un Estado perfecto o cerrado. Un Estado racional sería aquel que fuera autosuficiente. Esto tiene un corolario de tipo político expuesto por Fichte durante la invasión de Alemania por parte de las tropas napoleónicas. Justo en esas fechas, Fichte había sido expulsado de su cátedra en Jena y se encontraba ocioso en Berlín, con mucho tiempo libre para dar discursos a la nación alemana, que es un libro que algunos de ustedes habrán leído, pues en los cuales pone mucho énfasis en la idea de que un Estado no puede fundarse sino en una cierta unidad cultural y lingüística. Y así, en esos textos, pues él apela a la constitución de un Reich alemán que se oponga a la Francia invasora. Tal Estado racional no podría constituirse sino bajo la forma de un jefe providencial. Bien, esto luego fue, insisto, apropiado por parte de los nazis, pero es que realmente los nazis hicieron una política cultural cojonuda de tal forma que todos los filósofos prácticamente desde el siglo XVIII en adelante pasaron a convertirse, a los judíos, pasaron a convertirse en anticipadores de esa doctrina. Y a día de hoy es un poco difícil realmente discernir de Fichte qué hay de nacional socialista y de la parte más anarquista o comunista o como se quiera llamar. Bueno, todo esto no son sino anticipaciones. Como digo, Fichte ya en sus últimos años perdió sus entusiasmos juveniles por la Revolución Francesa y entendió que los alemanes estaban más dotados que los franceses, que se habían dejado traicionar por Napoleón para realizar lo que él denomina ese orden mundial moral. De hecho, el término nuevo orden mundial, los primeros que lo utilizan son los nazis. Esto podría tirarme horas de cómo, por ejemplo, todo el proyecto de la Unión Europea ya estaba más o menos explicitada en lo que denominaron los nazis Volkes Europa, la Europa de los pueblos. Bueno, podemos seguir luego más adelante sobre este tema, ¿no? Saltamos y cerramos esta parte política. Vamos a hablar de la parte más polémica de Fichte, a saber sus ideas sobre la religión. Este fue el tema sobre el cual Fichte se pronunció cuando ya era muy joven, en un libro del año 1790 titulado Aforismos sobre la religión y el deísmo, en el que analiza cuál es la diferencia que existe entre la piedad cristiana y la filosofía especulativa. En ese momento Fichte estaba preso por completo de Kant y llega a decir literalmente que la religión cristiana está más concebida para la sensibilidad que para el entendimiento, que se articularía bajo la forma de la teología especulativa o teología moral. No será hasta el año 1792 en que, una vez que va a Königsberg y conoce a Kant, decide escribir ese panfleto, ensayo sobre la crítica de toda la revelación, publicado por el propio Kant de manera anónima,
en 1792. En ese libro, Fichte analiza la diferencia que existe entre teología y religión. Esta es una diferencia esencial que yo creo que prácticamente todo filósofo que se precie a día de hoy debería sostener. Si estáis escuchando a un filósofo que habla de teología y religión como términos sinónimos, ya podéis dar por sentado que es un cura. Así lo anticipo. Por la sencilla razón, la religión no trata sobre Dios. Esta es una tesis fuerte, que no solamente es defendida por los ateos, que como creen que evidentemente Dios no existe, no puede ser objeto de religión, sino también por teístas, como es el caso de Fichte. La teología es realmente la disciplina que se ocupa de Dios, como su propio nombre indica. Teos logos, el discurso sobre Dios. Y Dios, en términos kantianos, no es sino un postulado de la razón práctica, aquel que es capaz de sintetizar la virtud con la felicidad, de tal forma que los virtuosos en esta vida sean felices también en la próxima. Es la encarnación máxima del ideal moral como un ser divino y supremo, al mismo tiempo santo y sagrado. Por su parte, la religión, que no trata sobre Dios, como su propio nombre indica, religio, tiene como objetivo religarnos a nosotros. La religión no apunta hacia una entidad trascendente postulada simplemente por razones prácticas, sino que contribuye de manera necesaria a unirnos de manera más fuerte. Incluso podría decir que es una ideología, ¿no? Así, insisto, que la teología trata sobre Dios, mientras que la religión trata sobre la comunidad política. No en balde es posible que existan religiones sin Dios. El caso más canónico es el budismo, seguramente, ¿no? O el taoísmo, todas las religiones avanzadas del Indostán, en el que Dios se convierte en una figura no personal, evidentemente, pues la ruta del Tao, el cielo, o incluso simplemente la imitación del sabio. Pero también hay religiones modernas. Muchos incluso consideran que la ideología no es sino el estadio final o avanzado de la teología o de la religión. Esta es una tesis que yo sostengo por lo menos y que he expuesto en clase en varias ocasiones. En un curso incluso en esta carrera lo dediqué exclusivamente a la distinción entre tres etapas de la religión, según la teoría del animal divino de Gustavo Bueno, según el cual hay tres momentos de la religión. Momento primario en el que lo que se adora son los animales, un momento secundario en el que lo que se adoran son los seres humanos, con un momento de transición muy bien visto por parte de la historia del arte, por ejemplo, en el arte egipcio, donde los dioses empiezan a antropomorfizar, pero siguen teniendo cabeza de animal, y ya un momento, como sería el momento griego, en el que los dioses ya son dioses plenamente humanos y tienen a los animales como atributos. De ahí se pasa a las religiones monoteístas, que son religiones ecuménicas, que pretenden englobar a toda la humanidad y que no es simplemente la religión de un determinado pueblo, sino que son la religión de toda la humanidad. ¿Bien? Y esas religiones, el cristianismo, el judaísmo vamos a dejarlo entre paréntesis, ¿no? El cristianismo principalmente y luego el islam, son religiones ya ideológicas. Ya no son teológicas, sino ideológicas en el sentido de que en el Islam, Alá es una pura imagen. Alá es una pura idea. Casi la cago aquí muchísimo. ¿Bien? Irrepresentable, inconcebible, sublime por excelencia. ¿Bien? Y se podría abundar en ello diciendo que las ideologías contemporáneas no son sino una secularización de ideas que están presentes en el propio Islam. Islam, como sabido, significa sumisión de todos a Alá, que a su vez implica una igualdad entre todos. El Islam, aunque parezca esto para algunos muy sorprendente, es seguramente la ideología más igualitaria, pero igualitaria a la baja, que es también la ideología, que es así como se articula también las ideologías modernas, donde el Estado pasa a cumplir la función de Dios. De tal forma que todos somos iguales ante Dios, igual que todos éramos iguales ante el Estado, somos iguales ante el Estado, en la medida en que una serie de leyes o de normas dadas por todos por igual. Bien. Entonces, una vez establecida esa distinción entre teología y religión, Fichte se pregunta cuál es el fundamento en última instancia para qué es necesaria la religión. Y él dice que principalmente se necesita como una suerte de ayuda, como una concesión a la debilidad humana. Es necesaria la religión y también la teología, como dos elementos discernidos, pero no obstante más o menos coordinados, porque en ocasiones el ser humano se encuentra enfrentado al mal radical, ya sea bajo la forma del acto o del hecho, o del hechacto. El concepto de Dios como legislador moral y la idea de la obediencia a la voluntad de Dios
y el temor que genera la posibilidad del castigo no son sino ayudas a que el hombre cumpla su deber moral. Ahora bien, para Fichte ninguna revelación puede considerarse revelación genuina, divina, si contradice la ley moral. Y cualquier revelación que vaya más allá de la ley moral no es revelación, sino que es ideología. Esto pone en duda o puso en sospecha acerca de hasta qué punto Fichte era ateo o no. Porque si Dios es simplemente una excusa para comportarse bien moralmente, hasta qué punto Dios tiene un papel o un lugar dentro de la doctrina de la sapiencia fictiana. Bien, pues no tiene ninguno. Porque para Fichte, Dios es una autoconciencia previa al mundo, un yo consciente que no tiene ningún yo que se le contraponga. Pero esto es imposible, porque toda conciencia es conciencia de un sujeto para un objeto. Esto es una conciencia que implica una inserción dentro de un yo absoluto como pura actividad. La autoconciencia, como conciencia de uno mismo, requiere, como hemos visto, la intersubjetividad, pero Dios no tiene a ningún igual con el que establecer una relación de reciprocidad y reconocimiento. De tal forma que la idea de Dios no solamente no es demostrable, sino que para Fichte es impensable. No podemos concebir racionalmente una conciencia absoluta. En todo caso, podemos hablar de ella, pues como se habla, por ejemplo, de los decaedros regulares. Esto le llevó a muchos problemas después de la publicación de esta doctrina en un libro titulado Sobre los fundamentos de nuestra creencia en la divina providencia, año 1798, en el que dice cosas como lo siguiente: el mundo es simplemente porque es, y es lo que es simplemente porque es lo que es. Este punto de vista nos ofrece desde un principio la existencia de un ser absoluto, que es el mundo. Ambos son idénticos. Así, para Fichte, lo absoluto no será Dios, sino el mundo como entidad contradictoria. Como hemos visto, para Kant era un problema que el mundo fuera contradictorio, porque eso suponía que no podía ser pensado, mientras que para Fichte y para todos los filósofos lo que van a intentar hacer, idealistas, es cómo construir a través de las contradicciones la idea del mundo. El mundo, dice Fichte, desde un punto de vista teórico, se nos ofrece como el objeto de la investigación y de la vocación, pero desde un punto de vista práctico se ofrece como la materia sensible para cumplir nuestro deber. El yo pertenece, por tanto, a un orden moral suprasensible y Dios no es sino ese orden moral viviente y operante. Dios es la comunidad moral. El orden divino, ese orden mundial moral, eso es Dios. El mundo, desde un punto de vista práctico, dice Fichte, es Dios. Y que se expresa bajo la idea de la divina providencia, entendida como la creencia de que actuar conforme a los principios va a conducir a los mejores resultados. Esto es una forma de conciliar dos enfoques éticos clásicos, que son el deontológico y el consecuencialista. Los consecuencialistas dicen que uno debe actuar conforme a las consecuencias. Uno puede perfectamente mentir si de esa mentira se va a deducir que alguien, por ejemplo, se salve. Mientras que para Kant, que es un deontólogo, si un asesino está persiguiendo a una persona y esa persona se encuentra escondida en tu casa, tú tienes la obligación moral de decir la verdad. Esto es de actuar conforme a principios, no conforme a consecuencias. Y esto es muy bonito. Para Fichte, la divina providencia es la creencia de que tan solo actuando conforme a principios se obtendrán las mejores consecuencias. Esto es, que lo más útil es el deber. Y que a través del cumplimiento del deber se va a producir ese orden que es Dios. En una palabra, ¿qué es para Fichte Dios? Dios es un orden. Ordnung, de hecho, es un término que utiliza en alemán. Bien, esto fue muy criticado y supuso la articulación de la llamada Positivismus-Streit, la disputa Positivismus-Streit, Ateismus-Streit, la disputa del ateísmo en la que volvió a participar Jacobi. Jacobi, de hecho, acuña el término nihilismo en esta disputa para referirse al idealismo. Nihilismo viene del latín nihil, que significa nada, y la idea de Jacobi es la siguiente: el idealismo, con la importancia que concede al sujeto, termina convirtiendo en una pura nada tanto a Dios como al mundo. El Dios no sería sino la excusa para comportarse de manera bondadosa, mientras que el mundo solo sería el obstáculo o el objeto de nuestros estudios empíricos. Bien, así el idealismo sería un nihilismo porque nulifica, convierte en nada tanto a Dios como al mundo, convirtiéndose prácticamente en una suerte de solipsismo. De nuevo, la solución para Jacobi sería la puesta entre paréntesis de este ateísmo para avanzar hacia una religión más o menos fideísta. Bien, la respuesta que ofreció Fichte
que no le salvó de ser expulsado de la cátedra de Jena en el año 1800 justo, es que cuando él habla de Dios como un orden, no se refiere simplemente, por ejemplo, al orden que puede haber en una cocina entre la sartén y el cazo, que están puestos cada uno en su lugar. Dios no es simplemente la burocracia de la naturaleza, que obliga a que cada cosa esté en su lugar y en cada lugar solo haya una cosa. No. Dios es un orden operante. Dios no es simplemente un ordo ordinatus, un orden ordenado, sino un orden ordenante. Vamos a hacer lo mismo. Para Fichte, todo lo que existe es un echacto, es al mismo tiempo un acto y un hecho. Ahora bien, ¿cuáles son los atributos de ese ordo ordenante? Principalmente la voluntad eterna e infinita. Dios se define como razón, pero esa razón no es sino voluntad, dinamismo, creación, actividad, echacto, que se expresa principalmente bajo la forma de vida creadora. Una vez expulsado de su cátedra Fichte, en el año 1800, cambia parcialmente de filosofía, por lo menos de terminología, y ya no habla tanto del yo cuanto del ser. Y de hecho va a empezar a exponer una terminología que será recuperada, por ejemplo, por Heidegger. Y empieza a coquetear con el irracionalismo. Esto se encuentra muy bien, por ejemplo, en los libros Duda, Conocimiento y Fe, en el que dice literalmente que esa voluntad infinita que define el orden ordenante no puede ser nombrada ni conocida por conceptos. Y de tal forma que el idealismo ya no sería simplemente la doctrina de la libertad, sino aquella doctrina según la cual todo el mundo y toda la realidad es una pura imagen. Lo explica de esa forma Fichte. Cualquier realidad se transforma en un sueño maravilloso, sin una vida soñada y sin una mente que la sueñe, en un sueño que consiste en un sueño de un sueño. La intuición es un sueño. El pensamiento, fuente de todo ser y de toda la realidad que el yo imaginaba para sí mismo, de mi ser, de mi energía y de mis propósitos, es el sueño de aquel sueño. ¿Bien? O sea, la vida es el sueño del sueño. Esa es la idea que tiene ahí Fichte. Como digo, a partir del año 1801 se produce una transformación de su filosofía o de su terminología en libros como Exposición de la doctrina de la sapiencia, 1801, Teoría de la sapiencia, 1804, Teoría de la naturaleza del intelectual, 1806, una serie de conferencias en las que más o menos se va exponiendo esto que voy a exponer ahora mismo. El conocimiento no es sino el ser en y para sí mismo. Es una terminología que luego recuperará Hegel, pero que ya está también en Schelling. De hecho, Schelling acusará a Fichte de plagio. El conocimiento, por lo tanto, no es sino la autopenetración del ser. El ser se expresa a través de todos los sujetos y seres racionales finitos, de tal forma que el conocimiento que cada uno de ellos tiene de sí mismo, siempre parcial y finito, no es sino la forma en la que el ser absoluto se conoce a sí mismo. Aquí, como veis, Fichte termina claudicando en Spinoza. La doctrina de Spinoza era exactamente esa. La forma en que Dios se conoce a sí mismo es a través del amor intelectual del sujeto finito, con la particularidad que Fichte introduce de que ningún sujeto finito es capaz de conocerse perfectamente y, por tanto, nadie es capaz de elevarse a lo que, insisto, que Spinoza denominaba el amor intelectual, la tercera forma más importante de conocimiento. Lo explica de una manera muy gráfica en la teoría de la sapiencia. Dice, el ser absoluto es como la luz, que al chocar contra un prisma, que sería el prisma del mundo, se refracta en pensamiento y ser finito. El pensamiento nunca llega a comprender el ser y esa incomprensión es precisamente la negación del concepto. Negación del concepto que es el fundamento de la teología negativa, de la idea de la creencia jacobiana como creencia en aquello que no podemos explicar. Así, el ser divino, el yo que estaba al comienzo del sistema, se convierte finalmente en este último periodo de Fichte en una pura vida, en un flujo constante e inacabable de autoperfección y autodesarrollo. El ser y la vida son lo mismo y el ser tiende naturalmente a exteriorizarse o a existir, Dasein. Quedaos con esta palabra porque será muy importante para Heidegger. Desde un punto de vista práctico, evidentemente esta nueva doctrina de la sapiencia requiere una nueva teoría práctica que, y ya termino, Fichte expone de la siguiente manera. Ante la conciencia de que nosotros somos una mera imagen o esquema del absoluto, tenemos dos opciones posibles de vida. O bien la vida verdadera, que está caracterizada por el amor a Dios y con el amor como fundamento de la existencia, o bien la vida aparencial, que es aquella que está constituida en un marco meramente finito y mudable,
que es la vida dirigida a la satisfacción de los impulsos naturales. Ahora bien, dice Fichte, y con esto termino, incluso en la vida finita, la insatisfacción que nos produce el constante consumo ya ofrece, por la vía oscura, por la vía de su sombra, la imagen de Dios. Y cierro con una pequeña referencia popular, que es que esta es la doctrina específica o estética o teoría poética de todos los poetas o artistas católicos modernos, desde Charles Baudelaire a Jung Beef. La idea de que tan solo a través del pecado se llega a la redención. Esto es, que a través de las flores del mal, o de la pasión de Bifi, uno accede a ese estadio supremo de pureza. Recordad, por ejemplo, la pureza en el flamenco, que es lo máximamente impuro, ¿bien? Solo aquel que es capaz de llevar la vida a su último exceso y de enfrentarse a la gorgona y de contemplar el mal cara a cara, o al abismo, es aquel que puede, precisamente, imponer su voluntad sobre ella. Esa es la cara oculta de Dios, el mal. Esta es una doctrina, insisto, que está, por ejemplo, en Lars von Trier y en práctica Ulrich Seidel, si os gusta el cine. En todos y cada uno de ellos está esta idea, que está también, insisto, en Jung Beef, según la cual todas esas yolis están sobre mí, ya no siento mi alma. Es precisamente la enajenación, antítesis, la que permite la imposición sobre uno mismo y el ascenso a la pureza como síntesis de las imperfecciones. Y con esto lo dejamos por hoy.